Muchas gracias, querido Felipe. Muchas gracias, coordinadores, Mauricio, Curi, Juan Carlos Romero. Gracias por acompañarnos. Y de igual forma a todos ustedes, nuevamente amigos de los medios de comunicación, gracias por hoy haberse conectado a esta rueda de prensa virtual. Miren, quiero comenzar por decir que a 2 años de las elecciones del 2018, lamentablemente no hay nada que celebrar. Acción Nacional reitera su propuesta de construir un gran acuerdo nacional que nos permita enfrentar con mejores resultados los enormes retos que tenemos como país. Sin duda es momento de corregir el rumbo y espero que el presidente López Obrador, como decía Manuel Gómez Morín, evite el dolor evitable. Por eso nosotros reiteramos nuestro llamado a construir puntos de encuentro, de entendimiento, para poder lograr las mejoras que demandan las y los mexicanos, tanto en la economía como la salud y seguridad. Todos debemos hacerlo sin excepción, pensando en las familias de cerca de 30,000 personas que han perdido la vida, y esto de manera oficial, a consecuencia de la pandemia. También en el personal de salud que ha estado en una lucha incansable en los hospitales para salvarle la vida a las personas, y en todos aquellos jóvenes que han venido perdiendo su empleo. Nosotros, en contraste, sí les podemos decir que nuestros gobiernos estatales y nuestros municipios en donde gobernamos, estamos haciendo todo lo posible por la gente, sin ningún peso adicional del recurso federal. En las ciudades y estados donde gobierna el PAN, el número de contagios y de fallecimientos de COVID es mucho menor a aquellas ciudades y estados en donde gobiernan otros partidos. Al final de esta pandemia, la gente sin duda sabrá valorar qué autoridades sí actuaron de manera responsable y a la altura de las circunstancias, y aquellas autoridades que le fallaron a su país. He dicho que no hay nada que festejar porque hace 2 años las cosas estaban mal con Peña Nieto, pero ahora digámoslo con toda claridad, ahora estamos peor con López Obrador, vamos para atrás como los cangrejos. Este sexenio empezó antes de la toma de posesión, desde julio del 2018, con ideas viejas y fracasadas que llevan el país en reversa hacia los años 70. El primer gran golpe fue la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, y este fue decisivo para llevarnos ya en el 2019 a una crisis económica en recesión antes de que llegara la pandemia y la crisis mundial. Quedó evidente la incompetencia, queda evidente todas las mañanas la mentira que se ha apoderado de este gobierno. Un ejemplo claro es la forma en que se afrontó la pandemia. Primero el presidente negó que fuera un peligro, después invocó a estampitas milagrosas, después manipuló cifras y abrió la economía cuando estábamos en lo más alto de contagios y muertes. Lamentablemente, pues, amigas, amigos, siguen ocurriendo fallecimientos que pudieron evitarse. Hay un grave subregistro de casi 20,000 casos entre las defunciones que reporta la Secretaría de Salud y la oficial. Esto con actas de defunción reportadas por la Secretaría de Gobernación. Yo ahorita les voy a compartir, en cuanto me lo autorice el organizador, unas láminas para que ustedes puedan constatar lo que aquí les estoy diciendo. Otra mentira es el combate a la corrupción. Miren, ya me autorizaron. Les voy a compartir en este momento algunas láminas que son muy importantes respecto de lo que aquí les estoy diciendo. Miren ustedes, amigos. Pueden observar el enorme subregistro. Esto al 19 de junio, que es la información con la que disponemos. Y ahora les voy a pasar
esta otra gráfica que es mucho más ilustrativa. Espero que todo el mundo la pueda ver en pantalla. Y pueden ir viendo la base de datos del registro civil respecto de las defunciones de la Secretaría de Salud, con corte al 19 de junio. Es claro, es evidente que hay un subregistro muy delicado y entonces eso nos pone todavía en una circunstancia más compleja respecto del número de personas que lamentablemente han perdido la vida por negligencia, por negarse a realizar las pruebas que recomendó de forma reiterada la Organización Mundial de la Salud. Otra gran mentira en estos 2 años ha sido el combate a la corrupción. Hoy el 80% de los contratos que se asignan es en lo oscurito, al gusto del comprador y al margen de la ley. Ellos se comprometieron a acabar con las adjudicaciones directas y lo único que ha ocurrido es que se incrementaron las adjudicaciones directas en detrimento de las licitaciones públicas y transparentes. A 2 años del triunfo de López Obrador, ya no hay ninguna duda que cuando dijo que mandaba al diablo las instituciones, esto era en serio. Hoy, por fortuna, vemos en la Suprema Corte de Justicia que al menos hay 19 acciones de inconstitucionalidad para defender el Estado de Derecho. Yo solo quiero que recuerden cuántos casos, cuántas amenazas a los diferentes órganos autónomos y nuevamente hoy tienen aquí en pantalla una cronología de la destrucción del Estado de Derecho, de los equilibrios, de los contrapesos que son tan necesarios en un país democrático, con orden constitucional. Esto nuevamente sigue siendo una gran preocupación porque cuando se busca y se toca a los organismos que dan equilibrio, que generan contrapeso, hay una grave y delicada concentración de poder. Y eso es parte de lo que Acción Nacional, por supuesto que no va a tolerar, no va a permitir. El presidente, como ustedes saben, ha puesto su propia voluntad por encima de la Constitución. Y ahí está para la historia el memorándum donde ordenó a los secretarios de Gobernación, de Educación Pública y Hacienda dejar sin efecto la reforma educativa, porque él así lo decidió en su momento. La política esta de abrazos y no balazos, lo único que provocó es empeorar y expandir el crimen organizado. Hoy, en los 32 estados de la República, solo les pido que recuerden que el año 2019 se ha convertido en el más violento, en el más inseguro en la historia reciente de nuestro país a partir de que se llevan registros. Ahora comparto con ustedes esta lámina para que ustedes puedan comparar respecto del gobierno anterior, qué tanto se incrementó en los primeros 17 meses de gobierno los homicidios y los robos a negocio. Ahí están los resultados. Por eso hemos dicho con claridad, estábamos mal con Peña Nieto, pero ahora estamos peor con López Obrador. En el primer año de gobierno, ustedes saben, amigos, que el presidente hablaba de una estrategia en la cual se estrechaban lazos literalmente con la delincuencia organizada, una amnistía. Lo que sorprendió al mundo entero es que se liberara a un delincuente con orden de extradición. Y luego, por si algo faltara, que fuera a saludar de mano a la madre de un delincuente que hoy paga
una sentencia en los Estados Unidos, ya en media pandemia. Todo esto es lo que manda un pésimo mensaje y le suelta la rienda a la delincuencia organizada y entonces se expande en todo el país y con total descaro ahora hasta reparte despensas con las imágenes de estos grupos delictivos. Por si fuera poco, pues el amiguismo, el compadrazgo han afectado al país. Basta poner el ejemplo de quien está en Pemex, un amigo del presidente, un amigo de lucha, pero que es agrónomo, sin conocimiento de la industria petrolera. Y ese capricho de la incapacidad de quien ahí puso al presidente nos ha costado a los mexicanos 1,000,000 de millones de pesos en pérdidas. En los hechos, se revirtió la reforma energética y se puso en marcha una política contraria a la inversión extranjera, desde el aeropuerto de la Ciudad de México, la cervecera de Mexicali y, bueno, las energías limpias. Dejamos atrás la energía solar o eólica y estamos literalmente volviendo al carbón. Dejamos atrás la apertura energética para volver al monopolio energético del Estado. Por fortuna, la Suprema Corte de Justicia parece que está haciendo su trabajo y desde Acción Nacional nuestro reconocimiento, porque por hoy está suspendido ese acuerdo ilegal que emitió el gobierno federal que le cerraba la puerta a las energías limpias y renovables. La negativa, amigas, amigos, del presidente de defender el empleo frente a la pandemia ha provocado más de 1,000,000 de empleos formales perdidos, de personas que cotizaban, que generaban antigüedad, jóvenes, pero muchos adultos, que ya después de ser despedidos no van a encontrar pronto una opción de trabajo. El INEGI habla de 12 millones de personas que se han quedado sin ingresos, sin alimento para comer. Por eso es que Acción Nacional insiste en la iniciativa del ingreso básico universal, que se ha impulsado en varios países, que se agregue el ingreso básico universal para que le podamos garantizar a todas las familias lo mínimo necesario para sobrellevar esta difícil situación, pero sin discrecionales, que sea parejo e igualitario para todas y para todos los mexicanos. Concluyo esta primera parte diciéndoles que en este momento no hay lugar para los cobardes, no hay lugar para quedarnos callados o disimular que las cosas van bien. El país hoy nos reclama a todos los ciudadanos que levantemos la voz desde la trinchera en la que nos encontremos. Lamentablemente el presidente no se ha dejado ayudar, no quiere convocar a un gran acuerdo donde todos juntos saquemos adelante al país en esta difícil situación. Y el único camino que nos está dejando son las elecciones del 2021 para lograr reconducir la economía, la seguridad, la política social y para generar equilibrios y contrapesos de poder. Por lo tanto, Acción Nacional hace una convocatoria a todos los mexicanos que hoy estamos preocupados, decepcionados, para que participemos activamente, cada quien desde su lugar, de la mejor forma, como decían hacerlo, pero que nadie nos quedemos callados. Lo único que no debemos hacer hoy es rendirnos ante la fuerza del dinero clientelar y del poder del gobierno. Yo estoy convencido que aún hay tiempo de recuperar un México democrático, de libertades, que nos dé oportunidades de poder salir adelante y de tener un trabajo que te dé lo digno para tu familia. Pero sin duda el 2021 representa esa oportunidad de recuperar lo perdido, de reconducir la economía y de construir un nuevo equilibrio democrático en la Cámara de Diputados. Por eso, amigas y amigos, a 2 años de la elección del presidente, claramente en Acción Nacional decimos, no hay nada que celebrar. Es el momento de que todos levantemos la voz
y le exijamos al presidente resultados, que se ponga a trabajar, que se comporte como jefe de Estado y no como jefe de partido político. Estoy a sus órdenes y le doy la palabra a mis coordinadores parlamentarios. Adelante, diputado Romero Hicks, por favor. La jornada electoral de hace 2 años, el 1 de julio de 2018, lamentablemente va a ser recordada como la ocasión en que México perdió la esperanza. Muchos fueron a votar con la ilusión de un México mejor. Hoy, a 2 años, solo hay unos datos de una realidad que se revela. El presidente sí ganó por mayoría, pero hoy la economía está en su peor momento, la inseguridad de niveles nunca vistos, la salud en la peor crisis, la polarización al máximo y la democracia está en riesgo. A 2 años estamos todavía a tiempo de salvar la década y no podemos desperdiciar para que esto sea una década perdida. Ayer, el proceso legislativo culminó la aprobación de 5 leyes que soportan el Tratado de Comercio Libre y que puede estimular la economía, y por eso, tanto en el Senado de la República, y saludo a mi gran amigo Mauricio Curi y al grupo de senadores que apoyaron todo esto, y ayer en San Lázaro, los diputados del PAN expresamos de manera firme y convencida de que estamos a favor de México, pero no es una bolita mágica. Hoy necesitamos un estadista para superar la emergencia actual, y México está unido ante la pandemia, pero no podemos desaprovecharlo con polarizaciones. En 2 años, uno de los retos más grandes que hemos tenido que enfrentar para un grupo mayoritario que llegó de manera artificial es administrar su triunfo, entre comillas, no ser rehenes de la soberbia que le exhiben de manera creciente. Se trata de manejar un auto de carreras, no una aplanadora. El presidente cuenta con Acción Nacional y todos estamos en el mismo barco. Sin embargo, hay que recordar los hechos. El presidente obtuvo el 53.19% de la votación, pero para llegar a las cámaras del Congreso de la Unión, la alianza solamente obtuvo el 43.6%, no obtuvieron mayoría. Morena solo obtuvo el 37% de la votación. Mediante trasvases y subterfugios, llegaron a tener en muy poco tiempo 18 puntos porcentuales de sobrerepresentación. Y esta alianza, lamentablemente para todos, se ha convertido en una comparsa de un régimen autoritario que, viendo al espejo retrovisor, no alcanza a diseñar el futuro. Hoy tenemos un presidente que lamentablemente no entiende que el pasado es un lugar de referencia, no un lugar de residencia. Y estamos frente a grandes retos. Y también queremos recordarle que él no ganó en todas partes, pero sí despertó una esperanza y que le da sentido responsabilidad. En lo personal, para algunos de nosotros también representa un gran compromiso. Mauricio y un servidor ganamos por mayoría. En el caso de quien habla, ganamos por más de 30 puntos de ventaja. Y esto no nos hace mejores. Lo que sí nos hace es buscar humildad, prudencia, sensibilidad, inclusión, sentido común, altura de miras, porque este país que es nuestro y que es de todos, no se nos puede deshacer en las manos. ¿Cuánto vale el sueño de un mexicano? ¿Cuánto vale la construcción de su familia, su patrimonio
y sobre todo el camino de esperanza que nos toca a todos construir. El falso dilema no está en como lo expresa nuestro presidente, con él o contra él. Nosotros estamos a favor de México, porque llevamos a México en la piel y con polvo, sudor y lágrimas, y el caminar, caminar y caminar, lo vamos a seguir construyendo. Eso es lo que México necesita. Buen día. Muchas gracias, buenos días, presidente. Muchas gracias, mi cordial, un abrazo, amigo. Muy buenos días a todos. Si tuviera que resumir en una sola frase el desempeño de este gobierno, sería simplemente reprobado. Si me pidieran, como en la escuela, darle una calificación, pues yo, máximo y así, echándole la mano, yo le pondría unos 2 puntos. Y se los daría por el momento, por el aumento logrado al salario mínimo, el cual era un tema añejo, muy necesario y de justicia social para gran parte de los mexicanos. Y otro punto, se lo daría por haber puesto sobre la mesa y revelado todos los excesos que existieron durante el gobierno anterior. Pero además de estos 2 temas, no les otorgaría ni un punto más. ¿Por qué lo digo? Porque para hacer un balance es necesario ser objetivos. Los números son fríos y los resultados, que al final son lo que cuentan, no dejan lugar a dudas. Es decir, Morena son necios, pero la realidad la rebasa desgraciadamente de forma muy dura y contundente. Las cifras no mienten y nos están arrojando un duro panorama sobre la realidad que hoy viven miles de familias mexicanas. Una triste realidad que al parecer Morena se niega a aceptar. La gente hoy vive con incertidumbre y con preocupación. Primero, en el tema económico vivimos una crisis. Hoy México pasa por una recesión sin precedentes, resultado de varios errores y malas decisiones que se van a hacer más profundas a consecuencia de esta epidemia. Recordemos que este gobierno canceló el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y las licitaciones programadas en Pemex y la CFE, que detonaban proyectos de inversión que creaban empleos y que tendían a reducir los precios de las tarifas para los consumidores. Cerró instituciones que promovían la inversión y el desarrollo de emprendedores y las pymes, tales como ProMéxico, el Consejo de Promoción Turística y el INADEM. Apostó por proyectos inviables técnica y financieramente, como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. También el gobierno aplicó una política de rescate de Pemex que ha producido más pérdidas que ganancias y validó una política contraria al uso de energías renovables en todo el país. Todo esto ha derivado en la destrucción de millones de empleos, en millones de nuevas familias engrosando las filas de la pobreza, en decrecimiento económico y en la pérdida de confianza por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros. Pero también en el tema de seguridad les falló su estrategia de combate a la delincuencia 2019, ya que este año fue el más violento de la historia reciente de México y 2020 se encamina a superar. No olvidemos que este gobierno convirtió a la Guardia Nacional en un muro contra la migración por petición de Donald Trump, relegando sus funciones de seguridad pública en perjuicio de las y los mexicanos. Hoy todos los mexicanos estamos padeciendo estas consecuencias. En lo social, mediante el argumento de una austeridad muy mal entendida, Morena agravó las condiciones en el sector salud con un terrible desabasto de medicamentos e insumos para tratamientos como el cáncer. Asimismo, eliminó el seguro popular, dejando en la inseguridad social a millones de personas. Está fracasando en su estrategia de atención a la pandemia por el COVID-19 debido a una mala política de comunicación y de prevención. México se coloca entre los países con más contagios y con más muertes en el mundo, con todo y que maquillan las cifras. Recortó el programa de apoyo a las instancias infantiles que beneficiaba a más de 300,000 personas, 300,000 menores y sus padres que trabajan, así como retiró el apoyo a los refugios para mujeres víctimas de la violencia. Pero a su vez, este gobierno ha puesto la democracia en riesgo. Nombró incondicionales en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
y ha tomado acciones para desprestigiar y hasta desaparecer a varios organismos que sostienen nuestra democracia y protegen la pluralidad, buscando vulnerar su independencia y su autonomía. Alimentó la inconformidad y el malestar social que está polarizando y dividiendo diariamente a los mexicanos. Incumplió su compromiso con la transparencia al optar por adjudicaciones directas en la compra de bienes y servicios en lugar de licitar y al evadir responder solicitudes de información pública. En resumen, han pasado 18 meses de este gobierno y cada día son más los decepcionados, los defraudados, los que han perdido la esperanza. Pero quiero que les quede algo muy claro. Nosotros de ninguna manera queremos que le vaya mal al país. Es todo lo contrario. Nosotros le apostamos por un país fuerte, pujante, creciente. Queremos que le vaya bien a México para que nos vaya bien a todos. No queremos que esta sea la historia de un gobierno que tuvo la oportunidad de unir y que tristemente está apostando por dividir. Por esto, me gustaría hacer un sincero exhorto a nuestro presidente para que reconsidere el rumbo que está tomando México. Todavía estamos a tiempo de hacerlo. Lo reitero, en el ejercicio de gobierno se pueden cometer los errores. Lo grave es no corregirlos. Hemos hecho llamados reiterados a trabajar en equipo, a sumar fuerzas y dejar a un lado las diferencias, pero no hay respuesta. Lo hemos dejado claro desde el Grupo Parlamentario Acción Nacional en el Senado. Siempre estaremos a favor de lo que le convenga a nuestro país. Siempre jalaremos con el gobierno cuando se trate de beneficiar a México. Hoy más que nunca, México necesita de unidad. México necesita jalar parejo. México necesita de concordia. En este momento resulta imprescindible el diálogo para centrarnos en las coincidencias y avanzar como país. De algo estén ciertos, un mejor país sí es posible y es a partir de la unidad y la solidaridad que podemos darle otro rumbo a nuestro país y sacar a México adelante. Muchas gracias. Adelante, Listo, empezamos. Felipe. Adelante, Gracias, Laura. vamos a empezar ya. Adelante. Claudia Flores Barreto de Televisa. Buenos días a todos y si me permiten expresar mis condolencias al diputado Romero Hicks. En cuanto a las preguntas, quisiera plantearles lo siguiente. El día de hoy inicia la vigencia del nuevo TEMEC. Se ha insistido mucho que es una buena herramienta que podría ayudar a México a recuperarse económicamente, sobre todo después de la crisis que trae el COVID consigo. Me gustaría la opinión de cada uno de ustedes respecto a este día. Se ha considerado durante el periodo extraordinario que es un día histórico. ¿Ustedes coinciden? Y por otro lado, preguntarles qué opinan de la circunstancia específica de la inseguridad cuando después del atentado en contra del jefe de la policía de la Ciudad de México, pues hay una amenaza reiterada el día de ayer. Muchas gracias. Gracias, Claudia, por tu pregunta. Mira, Acción Nacional va a apoyar y lo está haciendo todo lo que es positivo para México. Por eso estuvimos de acuerdo en ir a un periodo extraordinario de sesiones y votamos a favor de las modificaciones que son necesarias para darle viabilidad a este tratado comercial trilateral, absolutamente necesario, pero no suficiente. Si México no apoya al sector productivo, si no se cuida el empleo de las personas, si no se apoya el ingreso mínimo vital que hemos reiterado que es necesario en México, si no se revisan las pensiones para un sistema de ahorro para el retiro, no es suficiente. El Tratado de Libre Comercio, claro que va a ayudar, pero estamos en muchas desventajas. Allá en Estados Unidos, en Canadá, se apoyan de forma mucho más decidida a varios sectores productivos. Se ha apoyado en esta crisis de la pandemia, crisis de salud y crisis económica, y por ello tendrán una recuperación mucho más rápida para poder competir en este acuerdo trilateral. Además, cuentan con energías más económicas y por ello es que estamos en desventaja sin lugar a dudas. Bienvenido al Tratado Comercial. Acción Nacional se apuesta por el libre mercado para que las personas puedan adquirir los productos al mejor precio posible, para que entonces la competencia
rija calidad y servicio. Por ello es que estamos a favor y por eso yo felicito a los senadores, a los diputados de Acción Nacional que de forma responsable acudieron a la aprobación de estas leyes que dieron viabilidad al tratado comercial. Y respecto del atentado ocurrido en la Ciudad de México, es consecuencia de esta estrategia fallida de abrazos y no balazos, de esta amnistía criminal, de liberar a un presunto criminal, de ir a saludar a la madre del Chapo, es consecuencia de soltarle la rienda a la delincuencia organizada que hoy se expande por todo México y que reporta las peores cifras en la historia a partir de que se llevan registros. Por eso hemos dicho, en materia de seguridad, las cosas estaban mal con Peña Nieto, pero hoy están peor con López Obrador. Y le doy la palabra a los coordinadores parlamentarios. Gracias, presidente. Con su permiso, coordinador. Yo diría lo siguiente, si fuera al revés, si estuviéramos exactamente al revés, que estuviera gobernando el PAN, el PRI, y ellos fueran la oposición, hubieran votado en contra de lo que le conviene al país. A nosotros no nos pueden decir que hemos votado en contra de lo que le conviene al país. El Tratado de Libre Comercio es bueno, pero es insuficiente para la gran necesidad y la gran problemática que tiene el país en este momento. Va a ser, inclusive, el anterior Tratado de Libre Comercio era mucho más amigable para los mexicanos. Sin embargo, para una gran cantidad de estados, por ejemplo, mi estado, Querétaro, pues ya una gran cantidad de empleos en la parte de automotriz, cerca de 80,000 empleos, y había que apostarle. Desgraciadamente, nos están mandando a competir con Estados Unidos y Canadá con muy poco apoyo o casi nulo apoyo por parte del gobierno federal. Hay un dato que a mí me llama muchísimo la atención. Por ejemplo, Alemania está dando cerca del 36% de su Producto Interno Bruto para el apoyo al aparato productivo en este tema de la pandemia. En nuestro país está dando solamente el 0.1%. Es decir, nos mandan a competir, pero en condiciones muy desiguales contra el mercado del Tratado de Libre Comercio. Por eso estoy convencido que hay que apoyar muchísimo, muchísimo más a los empresarios, que son los que mantienen el aparato del empleo en el país. Yo lo decía, es como hay que darle de comer a la vaca para que la vaca te pueda dar leche. Pero ellos lo que están haciendo, están matando de hambre a la vaca. Y un problema, que era un problema de liquidez, se volvió un problema de solvencia para el país. Nosotros seguimos insistiendo en que se debe seguir apoyando con apoyos fiscales al aparato productivo, a las empresas, y por supuesto apoyar a los que menos tienen. Se cerraron 10,000 empresas en 2 meses. En estas 10,000 empresas se perdió una gran cantidad de empleos. Y yo cuando hablo de empresarios, pues hablo del pequeño empresario, de aquel que desgraciadamente el Tratado de Libre Comercio no va a tener de forma rápida el aumento en sus ingresos. De hecho, va a ser marginal para ellos, pero que desgraciadamente no tienen en este momento posibilidad de mantener los empleos. Hablo de la que tiene su estética, el que tiene la tortería, del mesero, del taxista, que en este momento verdaderamente está en un estado de frustración y que el gobierno, de una forma, creo yo, de forma irresponsable e indolente, está dejando de apoyar al aparato productivo del país. Juan Carlos, ¿algo que agregar? Claudia, muchas gracias. El Tratado de Comercio es una herramienta, sí. Una varita mágica, no. Estamos urgidos de generar certeza y confianza. América del Norte es el mercado más grande del mundo. Tenemos que aprovechar esta circunstancia. Sin embargo, hay que reconocer que vamos a estar bajo una guardia cuidadosa, bajo acecho. El presidente de los Estados Unidos ha enarbolado un nacionalismo económico que no se había visto en mucho tiempo, y particularmente frente a México. Jamás imaginé
un mundo en donde tendríamos dos presidentes polarizantes y dogmáticos. Y en el caso de Estados Unidos, un empresario presidente que le tiene miedo a la competencia. Y esa fue la forma en que abordó su campaña presidencial. Hay una serie de sectores muy importantes que hay que considerar, necesitamos atender de una manera plena. Por ejemplo, la automotriz, la agricultura, la economía digital, la propiedad intelectual y una serie de aspectos adicionales en donde hoy tenemos que mirar más allá. Cuando se revisan estos tratados, y el anterior empezó su vigencia en 1994, hay que reconocer que tuvo ganadores, pero también personas que no tuvieron esa oportunidad. Y algo que no nos hemos dado la oportunidad de hacer, porque tenemos que salir del concepto restringido, es que necesitamos hacer de esto una comunidad de América del Norte. Y eso no lo hemos logrado. Es más fácil llevar una cabeza de ganado a los Estados Unidos que obtener una visa para el libre tránsito. Y lo que necesitamos hoy es desarrollar un concepto de América del Norte, como lo hizo Robert Pastor hace algunos años, donde tengamos la parte social, empresarial, gubernamental, académica, artística, con el máximo de potenciación. Y pensar también en acercar mucho Canadá hacia México, porque a veces los mexicanos conocemos poco el Canadá. No es el traspatio de Estados Unidos. Tienen una enorme cantidad de características que se deben de aprovechar. Por eso estas leyes, las 5 que se aprobaron en el Congreso de la Unión, primero la de propiedad industrial, segundo la de derechos de autor, tercero el Código Penal Federal, cuarto la ley de impuestos de importación y exportación, y quinto la ley de infraestructura de calidad, buscan dar un soporte a la economía. Y en esa perspectiva y en esa búsqueda, necesitamos todos, de alguna manera, hacer un mejor esfuerzo. Sí, hoy empezamos la segunda mitad del año y empezamos la vigencia de un nuevo tratado. Y recordar que todos tenemos el mismo cielo, pero no todos tenemos el mismo horizonte. Y eso es lo que tenemos que construir. Cuentan con Acción Nacional para sumar, para multiplicar y para hacer lo necesario. Gracias, coordinador. Adelante. Rubén Pasquel, de Grupo Mármol. Pasamos a la siguiente, Perdón, porfa. Ah, ya está, ya está. ya, perdón. Buenos días, Marco, coordinador. Un fuerte abrazo. Comunicarte que 2 años de triunfo de Andrés Manuel López Obrador y cómo ves a México. Y ayer al coordinador Romero, comentarle, ayer se hizo una argucia muy penosa por el PT de querer instituir a la presidenta de la mesa directiva y con algunos de Morena. ¿Qué opinas de lo que pasó? Ese teatrito que hicieron con pancartas, una situación bastante penosa. Es mis preguntas. Buenos días. Gracias, Rubén. Respecto a tu primer pregunta, en franco retroceso el país, por eso vemos que no hay nada que festejar. Y como hemos dicho, estábamos mal con Peña Nieto, pero hoy estamos peor con López Obrador. Estamos peor en economía, estamos peor en seguridad, estamos peor en salud. Es lamentable que vayamos como los cangrejos, para atrás en el país. Adelante, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Para hacer política
se requiere tener sensibilidad, un buen oficio de civilidad. Y hoy lo que tenemos que hacer es fortalecer a la República. Esas conductas de ayer no enaltecen a la República y lamentablemente degradan a los que quisieron ofender a la institución en San Lázaro. No hay una sola voz informada que haya expresado una sola opinión de que la presidenta de la mesa directiva no tenía facultades para ejercer la controversia constitucional. Nadie. Y los hemos retado al debate. Y la posición de nuestra presidenta nos ha provocado un gran orgullo, porque con ética, con carácter y con un sentido histórico, capta lo que este país necesita: certeza. Varios de nosotros venimos del Senado de la República y votamos en su momento en contra de la Ley de Seguridad Interior que la Corte declaró inconstitucional. Nosotros le dimos al señor presidente de la República la Guardia Nacional. En el quinto transitorio terminamos 5 características que deberían de estar presentes para esta transición de aquí al año 2024. Y cuando nuestro presidente emite un acuerdo sin fundamentación y sin motivación, pues se necesita que alguien ponga orden. Y esa es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que se le está preguntando a la Suprema Corte es que nos dé los elementos. Esta controversia, primero, es para proteger a la población. Segundo, para darle certeza a las Fuerzas Armadas, de las que tenemos una admiración enorme. Varios de ustedes lo conocen. Soy sobrino, nieto y sobrino de 2 almirantes de la Armada de México, que son un orgullo para nuestra familia. Tercero, para proteger al Estado mexicano por su cumplimiento de compromisos internacionales. Y cuarto, defender al jefe de Estado para que asuma esa característica. Ahora, adelanto que en el camino estamos pensando, entre varios legisladores, y el derecho a iniciativa está abierto, en que en los próximos días, semanas, se introduzca legislación por parte del Congreso de la Unión para dar esa certeza jurídica. Pero no es la descalificación la que nos va a llevar hacia adelante. En este país, la pluralidad es una divisa, no un mal tolerado. Y podemos tener o no las mismas ideas. Lo que no podemos perder es el respeto. Ayer no fue un buen día. Se degradaron a sí mismos y perdimos todos. Hoy hay que fortalecer las instituciones. Gracias, coordinador. Adelante, Felipe. Rodolfo Montes, de Peninsular. Estamos aquí. Buenos días. ¿Me escuchan? Adelante, Rodolfo. Sí, estoy aquí. Buenos días, dirigente. Primero, antes que nada, un abrazo fraterno al diputado Juan Carlos Romero Hicks. Buenos días. Ustedes están hablando que hay un franco retroceso en muchos de los ámbitos de la vida pública de nuestro país. En este sentido, ¿qué les hace pensar que en las próximas elecciones se van a respetar, que habrá civilidad? Y si no están previendo ustedes que la Guardia Nacional pueda convertirse en el brazo armado de la 4T para acallar conflictos postelectorales, y si se hace urgente y necesaria hoy más que nunca la observación internacional de organismos internacionales, precisamente para que sirvan como un dique o un freno a pretensiones de imponer a toda costa y avasallar a la oposición en las elecciones por venir. Marco.
Muchas gracias, Rodolfo. Primero, debo decirte que confiamos en la inteligencia de los mexicanos que ven con claridad que las cosas en México se están deteriorando aún más y que vamos de mal en peor. Confiamos en la inteligencia de los mexicanos que apostarán por un equilibrio y contrapeso tan necesario en cualquier democracia en el mundo. Y confiamos en el árbitro electoral, que por cierto, el próximo 22 de julio está citado la Cámara de Diputados para analizar y resolver respecto a 4 consejeras y consejeros de este órgano electoral árbitro en las elecciones. Confiamos en que este lo seguirá haciendo, que seguirá actuando con autonomía, con independencia, con transparencia, buscando que se respete la voluntad de los ciudadanos y que no intervenga el poder público en las elecciones. Confiamos en el Tribunal Electoral, que sabrá salvaguardar el voto de las y los mexicanos. Confiamos en estas instituciones que ante cualquier exceso del gobierno pondrá un alto. Por eso confiamos que no permitirá que las ruedas de prensa mañaneras del presidente de la República se conviertan en la vocería de Morena ni de sus partidos aliados. Confiamos, pues, que en el 2021 vamos a lograr un equilibrio, un contrapeso, y Acción Nacional está listo y puesto para hacer la parte que nos corresponde. No sé si alguno de los coordinadores quisiera agregar algo al respecto. Pues yo estoy convencido que aquí hay que darle un reconocimiento, creo yo, a la oposición, que durante un año, durante todo este tiempo de este nuevo gobierno, ha tenido un ataque frontal y directo hacia el INE. Y pues se pudo aguantar estos ataques y creo que la parte del Senado y la parte de la Cámara de Diputados pudieron detener estos embates para poder garantizar que el INE no se ha tocado, por lo menos antes de las elecciones, y va a ser una batalla que tenemos que seguir dando. Pareciera ser que el INE fue el gran árbitro que permitió la alternancia en el país, pero ya que llegó Morena, quiere quitar ese árbitro y quedarse ellos como juez y parte. Por eso es muy importante la defensa hacia el INE, y es una responsabilidad que tenemos todos los de mi grupo parlamentario de Acción Nacional. Gracias, coordinador. Adelante, Lorita. Francisco Rubio, del financiero Bloomberg. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Diputado Juan Carlos Romero Hicks, mis más sentidas condolencias. Pero ¿cómo hacer esto? Ustedes tienden la mano, llaman a la unidad, llaman a la reflexión, y es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien los desconocen a ustedes. Para ustedes son sinónimo de corrupción, son sinónimo de haber llegado al poder en su momento y no haber hecho nada. ¿Cómo poder hacer entender a la gente que en las próximas elecciones tienen en su voto la posibilidad de corregir el país cuando el presidente pues ya institucionalizó la entrega de recursos económicos? Gracias. Gracias, Francisco. Mira, por fortuna tenemos muy buenos gobiernos estatales y municipales. 10 gobiernos de los estados que mejor evaluados están por la gente, que mejores resultados han tenido antes de la pandemia y ahora en la pandemia, tanto en materia de salud como en materia económica, que sí han reorientado los recursos para apoyar lo que más importante es cuidar la vida, la salud y el ingreso, el empleo de las personas. Son gobiernos bien calificados por la gente a la que gobernamos, tanto en lo municipal como estatal. Entonces, esa es nuestra principal carta de presentación. Nosotros lo estamos haciendo mejor. Y ante la sociedad, ante el país entero, claramente somos la alternativa y contrapeso y el equilibrio que se puede dar en el 21. Ya en las elecciones del pasado 2019, de 6 elecciones, logramos resultados positivos en 3. Ganamos el 85% a nivel municipal en Aguascalientes. Ganamos la mayoría de alcaldías en el estado de Durango, recuperando Durango que después de 36 años no gobernábamos. Ganamos 21 de 22 distritos en Tamaulipas, y en donde no ganamos, fuimos la segunda fuerza política. Por eso hay la convicción de que México
tiene una alternativa y esa alternativa es Acción Nacional. Ernestina Adelante. Álvarez de MBS. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo quisiera preguntarles, en primera instancia, si el gobierno federal no está vendiendo espejitos con la entrada del TEMEC, tomando en cuenta que hoy declara la Secretaría de Economía que esta entrada en vigor del TEMEC va a permitir más inversión en México, que llega el momento clave para fomentar el desarrollo económico, el crecimiento y también para superar la pandemia de COVID-19. Entonces, a ver si no se están haciendo demasiadas expectativas sobre este tratado. Y la segunda pregunta es que hoy el fiscal general de la República señaló que estaba mal integrada la carpeta por la detención de la mamá de este líder del cártel de Santa Rosa. Entonces, está responsabilizando al gobierno y a la Fiscalía de Guanajuato del por qué no se atrajo esta carpeta a nivel de la Fiscalía General de la República. Quiero saber la opinión con respecto a esto. Gracias. Gracias, amiga Ernestina, qué gusto saludarte. A ver, ya lo hemos dicho aquí, el TEMEC, por supuesto que va a ayudar, por supuesto que es un aliciente, pero no es suficiente. Lo que necesita hacer México es generar certidumbre, confianza, no cambiar las reglas del juego cuando ya hay inversiones en camino o que están desplegadas. Y eso es lo que no ha hecho México. Se han tomado decisiones que generan gran incertidumbre y por ello es que hoy la confianza país se ha visto muy debilitada. Y ante esto, nosotros lo que le pedimos al gobierno de la República es dejarse ayudar y buscar generar un gran acuerdo que permita dar estabilidad, certidumbre a todos los inversionistas nacionales y extranjeros. Aquí vale la pena decirlo, no han sabido, no han querido hacer las cosas bien y esto lo que conlleva es una gran pérdida en la inversión. Les voy a proyectar esta lámina respecto de la inversión física que cayó en 10%. Y aquí ustedes pueden observarla, cómo se debilitó la inversión en cualquier bien que pueda hacer una empresa o industria. Esto refleja la confianza país. Cuando hay incertidumbre, se cae la inversión nacional y extranjera. Entonces, lo primero que requerimos, Ernestina, es que el gobierno no cambie las reglas del juego, que dé certidumbre a propios y a extraños. Y respecto de lo ocurrido en Guanajuato, es verdaderamente lamentable que ante un delito federal de delincuencia organizada, del llamado huachicol, robo de combustible, el gobierno federal no haya atraído el caso a través de la Procuraduría, en un operativo que ni siquiera en ese momento era del gobierno del Estado, que le pidieron apoyo al gobierno del Estado y que entonces de este operativo conjunto resultan detenidos y luego no se fortalece en los delitos federales correspondientes la averiguación. Es lamentable y confirma ese pacto de impunidad y esa estrategia fallida de abrazos y no balazos que no funciona del gobierno federal. Por más que hagan bien su trabajo las policías municipales y estatales, si el gobierno federal en los delitos de su competencia, como es el huachicol, como es el narcotráfico o como es los homicidios con armas de uso exclusivo del ejército, si no hace su trabajo el gobierno federal, pues no va a ser posible. Y este tiene que ser integrando averiguaciones previas robustas, desarrollando los operativos de forma correcta, para que entonces el Poder Judicial tenga los elementos para sí decretar la prisión preventiva mientras el caso se resuelve. Realmente lamentable
lo que está ocurriendo, no solo en un estado, sino en toda la República. El gobierno federal le soltó la rienda a la delincuencia y hoy por eso está expandida en todo el territorio nacional. Rubén Feital de Canal 11. Hola, buenos días, coordinador, senador, diputado. Antes que nada, diputado Romero, quiero mandarle un abrazo solidario por este momento que está pasando. Y bueno, senador Mauricio Curi, el domingo en la comisión permanente tuvieron al grupo de mayoría literalmente en el puño. ¿Por qué no aprovecharon la situación para sacar, por ejemplo, esa pensión universal o ayuda, apoyo económico que están impulsando? ¿Por qué no lo sacaron adelante? La pregunta, Mauricio, es muy clara. ¿Les ofrecieron algo a cambio? Por ejemplo, la mesa del Senado, la presidencia del Senado, o más posiciones. Y también, siguiendo en este balance del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuáles serían para ti los secretarios de Estado mejor calificados, los que aprueban durante esta gestión? Y para Marco, el diputado Romero Hicks dice que el 1 de julio de 2018 va a ser recordado como el día que México perdió la esperanza. ¿No crees que la esperanza se perdió el 2 de julio de 2000? El PAN tuvo 2 sexenios, fueron 12 años en los que no se aprovechó que se sacó al PRI, que había gobernado durante 70 años. Esas serían mis preguntas. Gracias. Inicio yo con tu segunda pregunta, Rubén. En el gobierno de Vicente Fox hubo avances sin precedentes en materia de transparencia, en órganos autónomos, en el seguro popular. La verdad es que fue un gobierno en el cual nunca se contó con mayoría, ni siquiera simple, en las cámaras de diputados y senadores, y se lograron enormes cambios para México. Quedaron pendientes. Pero hoy el gobierno de López Obrador tiene mayoría en ambas cámaras. Gana con un amplísimo margen y defraudó la confianza de millones de mexicanas y mexicanos. Adelante, coordinador Curi. Gracias, presidente. No, Rubén, fíjate que nosotros no condicionamos cuando es algo bueno para el país. Nosotros desde un inicio estuvimos de acuerdo que era importante las leyes del TEMEC, no suficientes y no urgentes en este momento, o no tan urgentes como una ley de emergencia económica. Por supuesto que lo pusimos en la mesa, pero también entendemos que este gobierno, que no ha dado ningún resultado y ninguna certidumbre a la inversión, por supuesto que se podía apoyar en esta parte y lo hicimos. El tema de la mesa directiva sería verdaderamente vergonzoso para Morena que vuelvan a tener la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Sería algo verdaderamente insólito y algo autoritario que por tercer año consecutivo la quieran manejar. Por eso vamos a seguir pidiendo que la mesa directiva sea para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que es la segunda fuerza de oposición más grande del país. Respecto a los funcionarios del país, yo considero, y lo digo de forma personalísima, que hay 2 personas con mucha capacidad y con responsabilidad desde mi punto de vista en el gabinete del presidente, que puede ser el consejero jurídico Julio Scherer y también desde mi punto de vista Marcelo Ebrard como canciller. Creo que son personas con la capacidad suficiente. Sin embargo, ojalá y el presidente pueda delegar más para poder sacar mejor el país adelante. Adelante, Laura. Perdón, el diputado Romero Hicks quería comentar algo también. Adelante, coordinador. Aprovecho la pregunta, Rubén. Le agradezco mucho a Rodolfo, a Francisco, a Ernestina. Créanme que estoy haciendo un gran esfuerzo para estar hoy con ustedes. También un gran reconocimiento al general secretario de la Defensa Nacional y al almirante secretario de la Armada de México, porque han puesto por encima de todo su amor por México
la defensa de su soberanía y la atención a la población de una manera sensible en momentos de gran incertidumbre. Cuando mencioné el tema de la esperanza, sí, en efecto, en el 2000 el presidente Fox ganó con el lema de la esperanza. Y en el 2018 el presidente López Obrador también así lo obtuvo. Lo que pasa es que en el camino hemos fallado. Las personas, las instituciones, y no hemos logrado cumplir muchas expectativas. Sin embargo, sí puedo dar testimonio de algunos de los muchos logros que se hicieron a partir del año 2000. 1, la separación y división de poderes, no existía. 2, en materia de acceso a información, que ya fue comentado. 3, el seguro popular, que este gobierno no entiende y no entiende que no entiende, que ha sido un instrumento de política pública de los más importantes en los últimos 60 años. 4, en materia de infraestructura, solamente volteemos a ver lo que se hizo en materia de lo que estoy empezando a aludir. 5, en materia de vivienda, se hizo en una administración más de lo que se había hecho desde la fundación del Infonavit, que fue una gran creación del presidente Echeverría. Y así la lista continúa. Y hoy tenemos un país más informado, más crítico y más propositivo. Y hay que mirar el pasado con gratitud y sobre todo con una actitud de aprendizaje, pero no viendo solamente el espejo retrovisor. Lo que queremos decir es que este México que es nuestro y que es de todos, merece más. Y en esa aspiración tenemos que acompañar y lograr resultados y más resultados. Adelante, Lau. Arlet García, de Cadena Política. Buenos días, ¿me escuchan? Tuve algún problemita. Adelante, Arlet. Sí, bueno, referente a todo lo que mencionan, vemos que se suma al problema de salud y economía, pues la violencia, ¿no? Que se desató totalmente en los últimos días. Esto va a la alza. ¿Cómo visualizan a México si no se hace un cambio a fin de año? También en el tema de salud, bueno, Gatell continúa insistiendo en que no se hagan las pruebas rápidas y vemos que México está en la lista de los visitantes que no pueden llegar a Europa, que no pueden entrar. Y no, ¿qué opinan que en la lista de los que no tienen acceso también está junto a Estados Unidos? Y bueno, de cambiar el rumbo del poder o las decisiones del país, ¿qué se haría? ¿Cuáles serían los cambios para enfrentar principalmente pues ya la violencia, lo cual se está incrementando? Vemos ya amenazas, tal vez ya muy, pues ya sin algún restricción, ¿no? Ya se hacen al ejército, al gobierno, a diplomáticos. Ya esto está fuera de control. ¿Cuál sería la estrategia a cambiar? Y no precisamente ya nada más por el presidente. Vemos que mencionan que él sigue con lo de abrazos y no balazos. ¿Cuál sería el cambio de ser diferente el rumbo de poder, de decisiones del país? ¿Cómo lo enfrentarían ustedes? Gracias, Arlet. Primero, es lamentabilísimo que México tenga de las más altas tasas de letalidad en el mundo. Mientras el promedio es de 6%, en México está por arriba del 12%. Somos
el 7º lugar en el mundo en tasa de letalidad. Esto es muy delicado y peor es que no se ve para cuándo. Se hablaba de que se aplanaba la curva, de que ya habríamos salido a estas alturas de la crisis de la pandemia. Y bueno, pues en México sigue creciendo el número de contagios y la tasa de letalidad es sumamente alta. Se ha negado a hacer pruebas, se ha negado a buscar detectar quiénes ya estuvieron enfermos y fueron asintomáticos para que se pudieran reactivar de forma más segura y no en riesgo para ellos y sus familias, pero se han negado. Y ahí es cuando nos referimos, Arlet, a que no se ha evitado el dolor evitable y no se han evitado muertes que pudieron evitarse también. Triste la realidad en la que estamos. Y respecto de la violencia, lo hemos dicho aquí, Arlet, el gobierno federal le soltó la rienda a la delincuencia y ahora se expandió en todo el país con total descaro, hasta regalando despensas con su imagen como grupos delictivos. Cuando no combates la delincuencia, esta se expande y al amparo de esta hay otro tipo de delitos del fuero común. Se requiere un compromiso real del gobierno federal de combatir sin excepciones a todos los grupos delictivos. Y eso es lo que no hemos visto. ¿Qué se requiere hacer? Fortalecer las policías civiles. Y cuando hablamos de buscar desde la Cámara de Diputados en el 2021 reconducir la política económica, social, de seguridad, es asignando recursos. Desde la Cámara de Diputados se puede asignar recursos a la prevención del delito, al fortalecimiento de las policías municipales, al fortalecimiento de las policías estatales, equipamiento, capacitación, a generar desarrollo en las diferentes regiones para dar oportunidades a los jóvenes que son carne de cañón de estos grupos delictivos. Hay muchísimo que se puede hacer si logramos una nueva mayoría en la Cámara de Diputados. Gracias, Arlet. No sé si alguno de los coordinadores quiere agregar algo. Seguimos, por favor. Adelante, Laura. Y las 2 últimas preguntas son enviadas a Gerardo Cedillo de Núcleo Radio 1000. La opinión sobre la Guardia Nacional a 1 año y a 1 año de Andrés Manuel. Y Gina Saldierna, ¿cuál es la opinión sobre el hecho de que Cerón falseó pruebas sobre el caso Ayotzinapa? Gracias. Pues lamentablemente este decreto del presidente que hoy la Suprema Corte de Justicia ha dado entrada respecto de la militarización permanente de la seguridad en el país, pues es un claro reconocimiento a que la estrategia de la Guardia Nacional fue un fracaso. Al inicio del gobierno, Acción Nacional, de forma responsable, modificando la iniciativa, aprobó la herramienta que el gobierno federal pedía para hacer frente a la inseguridad y la violencia. Pero lo único que hemos visto es que a pesar de que la aprobamos, la inseguridad y la violencia se ha incrementado, teniendo en el 2019 el año más violento del que se tenga registro, y destinando a la Guardia Nacional a temas para los que no fue aprobada, como policía migratoria, a petición de los Estados Unidos. Y lamentablemente, pues, este decreto donde se militariza la seguridad en México, pues es un reconocimiento claro del fracaso que ha tenido esta medida del gobierno federal. Y la segunda pregunta, Laura, yo no la entendí bien, si me puedes, por favor, repetir. La opinión sobre el hecho de que Cerón falseó pruebas sobre el caso Ayotzinapa. No tengo duda de que la llamada verdad histórica haya sido una historia de puras mentiras, y hoy lo que queremos saber todos los mexicanos es qué fue exactamente lo que ahí ocurrió, así como queremos saber qué fue lo que ocurrió en este lamentable hecho en donde por la no atención oportuna en un municipio del estado de Hidalgo perdieron la vida cientos de personas porque no se atendió y no se resolvió esta toma de combustible ilegal.
tenemos que saber la verdad en este y en todos los casos. ¿Qué es lo que pasó? Si hubo negligencia, si hubo complicidad, para que se sancione a los responsables. Pues listo, muchas gracias. Son 10:11 y damos por concluido este chacaleo, con un fuerte abrazo al coordinador Romero Hicks y con un agradecimiento para todas y todos. Que tengan buen día. Hasta luego, Coordinador, presidente. muchas gracias. Gracias, buenos días. Abrazo, coordinador. Abrazo a todos. Buen día. Acompañarnos Gracias, senador. el día de hoy, querido Juan Carlos. Abrazo fuerte. Gracias.